Listo. Y siendo oficialmente las 5:05 de la tarde, vamos a iniciar este seminario que esta vez nosotros sabemos que les encanta este tema y es sobre salud mental en movimiento, las rutas, la comunidad, la tecnología para una atención integral. Entonces, para este espacio, ustedes saben que esto lo estamos grabando, lo vamos a dejar en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud, por si se pierden algún espacio, pero la idea es que estemos acá todos muy conectados porque les tenemos unas experiencias y unos espacios de verdad muy enriquecedores. Pero para iniciar este seminario le voy a dar paso a Ingrid, quien les va a dar unas claridades respecto al seminario. Bienvenida, Ingrid. Hola, muy buenas tardes a todos y todas las personas que se vienen conectando. Bueno, les damos una cordial bienvenida a este seminario web. Estos son unos seminarios que nosotros desde Así Vamos en Salud venimos desarrollando el marco de una estrategia llamada Salud en Facilito. Básicamente, esta estrategia está pensada justamente para acercar el conocimiento del sistema de la salud hacia la ciudadanía a través de herramientas claras y muy útiles para cada uno de ustedes. Y también nuestro objetivo desde Así Vamos en Salud justamente es poder fortalecer ese conocimiento y esa capacidad de la sociedad civil organizada, estos líderes comunitarios en salud y ciudadanía en general, para que puedan ejercer sus derechos en salud de manera informada y muy activa. Para el día de hoy, en este seminario que Alejandra les comentaba, denominado Salud Mental en Movimiento, Rutas, Comunidad y Tecnología para una Atención Integral, que es el tema que nos convoca, pues la idea es poderles justamente compartir diferentes temas donde vamos a explorar justamente cómo funcionan esas rutas de atención en salud mental, el papel que juega la comunidad en todos estos temas de la promoción del bienestar en los territorios. Vamos a tener una experiencia desde Risaralda, donde nos van a contar sobre la rehabilitación basada en comunidad. Y por último, vamos a tener un tema muy interesante, que es el tema, el impacto de las tecnologías y cómo ellas pueden ser aliadas para una atención más oportuna, cercana e integral con cada una de las personas. Es importante que tengamos en cuenta que a lo largo del seminario les vamos a estar enviando por el chat eh, la encuesta de satisfacción para que puedan recibir su certificado de asistencia. Es importante que tengan en cuenta que quienes responden este instrumento se les envía el certificado de asistencia y también que por favor pongan sus correos electrónicos bien, porque en ocasiones anteriores las personas escriben mal el correo y pues por eso es que no les llega el certificado. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y nuevamente bienvenidos. Gracias, Ingrid, gracias por esa bienvenida, gracias a todos los que se siguen conectando, veo que cada vez llegan más, entonces acá son siempre bienvenidos, yo siempre les digo, este es un espacio maravilloso, enriquecedor, es una charla que si bien tiene a profesionales brillantes en salud mental que nos van a explicar mucho de lo que queremos conocer, también es una charla entre amigos, donde si ustedes tienen preguntas, pues nos las van enviando y acá mismo se las vamos a ir resolviendo. Pero este espacio es para eso, para entender, para conocer y sobre todo para aprender. Para iniciar este seminario, voy a darle paso a la doctora Paola Andrea Tejada. Ella es médica psiquiatra y es docente de la Universidad del Bosque. Entonces, doctora Paola, bienvenida a este espacio. Hola, buenas tardes para todos. Procedo a compartirles mi pantalla. Ya, y Perfecto, lo estamos arrancamos. viendo. Perfecto, muy bien. Entonces, nuevamente buenas tardes para todos. El día de hoy quiero hablarles de algo que se llama los retos para la integración de la salud mental en la atención primaria. Pero antes de arrancar con este tema, quiero hacer un pequeño eh, anuncio o una pequeña propaganda. A lo largo de estas presentaciones, ustedes van a ver el logo que aparece en este momento en la parte inferior derecha de la pantalla y una palabra que se llama ACEMATE.
queremos contarles que las presentaciones que vamos a ver el día de hoy hacen parte de esta alianza. ¿Y qué es ACEMATE? Es una alianza científica con enfoque comunitario para mitigar brechas de atención y manejo de trastornos mentales relacionados con impulsividad en Colombia. Y esto se hace por medio de diferentes proyectos que incluyen la optimización de rutas de atención en salud mental, estrategias comunitarias y herramientas tecnológicas. Esta es la razón por la cual las diferentes charlas que ustedes van a ver el día de hoy, de alguna forma van a tocar estos componentes. Van a ver unas charlas o una charla relacionada con trastornos mentales relacionados con impulsividad, otra sobre rutas de atención y estrategias comunitarias, y por último, una que apunta hacia herramientas tecnológicas. Entonces, es un poco para mostrarles cómo se integran estos tres elementos más el tema del que yo les voy a hablar con todo el enfoque que le hemos querido dar a este seminario, dando cumplimiento también un poco a los objetivos que tenemos en este proyecto. Muy bien. Entonces, lo primero, integrar la salud mental en atención primaria no solo es una buena idea, como dice ahí, es una excelente idea. Y razones hay muchas para que esto sea así. Primero, la carga de los trastornos mentales es grande. ¿Esto qué quiere decir? La problemática en términos de prevalencia, de número de personas que tienen problemas mentales es muy grande. Y aquí pasa otra cosa. No solo es la cantidad de personas que tienen este tipo de problemas, es el impacto que generan estos problemas en su familia, en su sociedad, en su entorno. Algunos de ustedes, ya sea por experiencia propia o posiblemente porque trabajan con personas con problemas de salud mental, saben que esto impacta a todo el mundo, a la familia, a su entorno académico, a su entorno laboral, etcétera, etcétera. Segundo, los problemas de salud física y salud mental están fuertemente relacionados. Hace rato nosotros pasamos de este pensamiento dualista, de pensar que nosotros estamos divididos como en mente y como en cuerpo, y pensar que son dos problemas separados. Hoy en día sabemos que la salud es una sola. ¿Sí? Tener salud física incluye tener buena salud mental. Tener una buena salud mental incluye tener buena salud física. Sabemos, por ejemplo, que las personas con ciertas condiciones de salud van a estar en un riesgo mayor de tener una complicación de su parte mental y viceversa. Las personas con problemas de salud mental también tienen un riesgo mayor de tener problemas en su salud física. Una tercera razón es porque la brecha en el tratamiento de trastornos mentales es enorme, es decir, existe una gran cantidad de personas que requiriendo tratamiento para un problema de índole mental no lo terminan recibiendo. Cuarto, la salud mental en atención primaria favorece el acceso. Ahorita que yo estaba mirando los lugares de donde todos ustedes están conectados, yo creo que más de uno va a entender la siguiente experiencia. Qué difícil y qué complicado es tener uno en un municipio o en una ciudad pequeña una persona que requiere atención en salud mental y ver dónde la atienden. ¿Qué problemas lograr una remisión? ¿Qué problemas lograr una cita? ¿Sí? Si en ciudades como Bogotá conseguir una cita con un especialista es muy complicado, el acceso en lugares que no hacen parte de las ciudades principales de Colombia es mucho más difícil. Luego, si encontramos otras puertas u otras maneras para que estas personas puedan recibir esa atención, estamos haciendo muchísimo. Y fíjense que esto no depende solo de que haya o no una cantidad de especialistas suficientes o donde estén ubicados. Depende también de los costos que implica para una persona desplazarse hacia un lugar para poder recibir una atención que en muchos casos esas necesidades hubieran podido ser cubiertas en unos niveles primarios de atención. Por último, pero no menos importante, la salud mental en la atención primaria favorece el respeto a los derechos humanos, ¿sí? La disminución del estigma se ve que se da cuando las personas con problemas de salud mental son atendidas en los mismos lugares que se atiende cualquier otro paciente, que no son personas que deban estar aisladas, que van a ser atendidas en lugares lejanos, sino que los problemas de salud mental
son tan cotidianos y son tan relevantes como cualquier otro problema físico. Además, y aquí es una cosa que quiero dejar muy clara, en países como Colombia tenemos un déficit de camas hospitalarias en salud mental. O sea, eso es una realidad, ¿sí? Pero aunque nosotros podamos superar ese déficit de camas hospitalarias, la solución en salud mental no es hospitalizar más gente. A diferencia de lo que muchas veces se piensa, la gran mayoría de problemas de salud mental no requieren un manejo en una institución. Pueden ser resueltos y manejados en la misma comunidad, con el agravante que muchas veces cuando hablamos de instituciones estamos hablando de muchos tipos de lugares diferentes y tristemente, y esto uno lo puede ver hasta en las noticias pues que salen en los periódicos y en los noticieros, se revelan casos de personas con problemas de salud mental que terminan en algún tipo de institución donde pasan cosas muy negativas que definitivamente no tienen nada que ver con un tratamiento. ¿Listo? Fíjense en esta gráfica. ¿Cuántos psiquiatras hay por cada 100.000 personas en América Latina? No estamos tan bien como Argentina, no estamos tan mal como otros países, pero aún así hagan el cálculo. Que en Colombia tengamos 3 psiquiatras por cada 100.000 personas nos habla de que somos muy poquitos los especialistas que estamos disponibles para resolver estos problemas. Y aquí pasa algo parecido a lo que yo les decía en relación a las camas hospitalarias, ¿sí? ¿Tenemos un déficit de psiquiatras? Sí. Necesitamos más, somos muy poquitos para la cantidad de personas que nos necesitan. Y si hablamos de los psiquiatras infantiles, ni se diga. Pero aún así, este gráfico también nos muestra que es que el problema de salud mental no es responsabilidad o potestad únicamente de los psiquiatras, ¿sí? No todos los casos de salud mental necesitan llegar a esta instancia. Vuelvo y les digo, hay muchos casos, de hecho la gran mayoría pueden ser resueltos por otros profesionales diferentes a nosotros. Entonces, en ese orden de idea, los trastornos mentales son importantes, son frecuentes, pueden poner en peligro la salud y la vida de las personas. O sea, en esto no hay duda de su importancia y de que tenemos que hacer algo. Y en ese orden de ideas, los profesionales de atención primaria, como son por ejemplo los médicos, desempeñan un papel muy valioso porque ellos pueden identificar y tratar la gran mayoría de estos problemas en un entorno comunitario y ambulatorio. A pesar de que sabemos esto, a pesar de que esto está escrito en muchas partes, todavía existen muchos obstáculos para que esto esté sucediendo. Y fíjense en esta gráfica, y eso que esta gráfica no es colombiana, pero yo les puedo decir que esto mismo pasa acá. Entonces, aquí tenemos un estudio donde nos dice, mire, suponga que en su población, en su contexto, hay 100 personas que sufren de depresión. De estas 100 personas, ¿cuántas consultan por medicina general? 70. Ok, digamos que es un buen número. Pero de estos 70 que consultaron, ¿a cuántos les hicieron el diagnóstico de depresión? A 30, 35. Ah, caramba. Pero bueno, a los que sí les diagnosticaron depresión, ¿a cuántos les dieron el manejo adecuado? A 9. ¿Y a cuántos de estos 3 meses después del tratamiento, de esa consulta, siguen en tratamiento? El 4%. Entonces, siempre que yo presento esta gráfica, yo les digo, mire, uno puede ser pesimista u optimista. El pesimista es decir, no, pues si de cada 100 personas, solo el 4% va a tener un tratamiento a los 3 meses, pues ¿en qué estamos? Ok. Pero yo lo veo de una forma positiva. Aquí me están mostrando claramente cuáles son los lugares donde yo puedo intervenir para hacer que estos datos mejoren. Si yo arranco por acá y si yo ayudo a que mis médicos de atención primaria puedan diagnosticar, puedan tratar y puedan hacer un seguimiento, pues estoy haciendo muchísimo. Sabemos que al menos el 20% de las consultas médicas generales están relacionadas con trastornos mentales. Ya sea directamente, consulto porque me siento triste, o indirectamente, consulto porque tengo un cuadro crónico doloroso y resulta que debajo de eso hay un problema mental.
Los médicos generales en general se sienten cómodos con los trastornos mentales más comunes, pero cuando llegan casos más complicados, esto suele ser difícil para ellos y lo que han mostrado los estudios es que muchas veces funcionan más con la intuición que con herramientas clínicas para resolver los problemas y muchas veces los comportamientos de los pacientes influyen en la realización de las evaluaciones, es decir, no evalúan de forma sistemática la salud mental en todos sus pacientes, sino solo en algunos. Y esto se da también porque los médicos suelen tener dificultades para hacer diagnósticos. ¿Esto por qué sucede? Porque, y estos datos se los estoy contando de estudios hechos con médicos, donde ellos mismos refieren que suelen tener deficiencias en contenidos, en temas relacionados con salud mental, tienen dificultades para evaluar el estado mental, tienen dificultades para comunicarse con los pacientes, pero, y vuelvo y les digo, yo muestro lo negativo y lo positivo, a pesar de que ellos identifican todas esas limitaciones, en general los médicos dicen, yo quiero estar bien capacitado. A mí me gustaría saber mucho más de salud mental. También es importante reconocer que dependiendo del lugar donde yo esté haciendo mi práctica médica o mi práctica en salud, pues voy a tener aproximaciones diferentes a todo lo que tiene que ver con salud mental. Si yo estoy trabajando en un servicio donde cuento en mi haber con un buen equipo de psicología, por ejemplo, yo puedo tener una mayor facilidad para gestionar los casos de salud mental, mientras si yo estoy en un sitio donde estoy solo, ¿sí? Y hay una cosa que es una realidad. Este es un tema que no a todo el mundo le gusta. Ustedes sí, por eso están aquí conectados. Pero créanme que hay muchas personas que le huyen a lo que tiene que ver con salud mental. Y el problema aquí es que esto no es opcional. Si yo trabajo en atención con pacientes, yo no puedo decir, es que a mí no me gusta esto, porque es que es algo que está ahí, ¿sí? En conclusión, es difícil para los médicos de atención primaria ser competentes en el diagnóstico y evaluación sistemática de los trastornos mentales sin una ayuda externa. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el marco del proyecto de ACEMATE? Proponer estrategias que ayuden a mejorar este tipo de situaciones. Y esto lo podemos dividir en dos grandes grupos. Necesariamente, como cualquier intervención en salud, debe apoyarse de cambios en políticas de salud que favorezcan que esto se dé, pero también nosotros sabemos que hoy en día existen programas, existen herramientas que son efectivas para ayudar a cerrar esta brecha en la atención y, como les digo, tiene que ver mucho con el trabajo que estamos haciendo en ACEMATE, estrategias como el MHGAP, como el GMHEAD, aplicaciones en salud mental y la telemedicina, digamos, son muchas cosas que nosotros podemos implementar u optimizar en los sitios donde ya se está haciendo, justamente para mejorar la atención de nuestros pacientes o de quienes necesitan alguna atención en salud mental. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Acá, pues realmente nos han estado listo, ya. Muchísimas gracias. Aquí nos están escribiendo, pero son más los saludos y demás. De nuevo les agradecemos por estar aquí en este espacio. Permítanme por favor un segundo. Entonces, doctora Paula, muchas gracias por lo que nos acaba también de compartir y enseñar. Y asimismo le doy espacio a la doctora Paula Marcela Herrera Gómez, que nos va, eh, exacto, ya lo estamos viendo. La doctora Paula es médica, psiquiatra, infantojuvenil, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenida. Muchas gracias y saludos para todos igualmente. Qué bueno que estén por acá acompañándonos. Yo reportando desde Pereira, como dicen en los noticieros. Y muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Como ven, también tengo como los mismos colores de presentación que la doctora Paola Tejada, porque somos compañeras de trabajo en este proyecto de investigación ACEMATE que ella les acaba de resumir. Y pues la idea es que yo les hable un poquito de uno de los temas, entre muchos de los temas que abordamos en nuestro proyecto de investigación, pero básicamente voy a hablarles del tema de atención.
Entonces, creo que es un tema muy sensible porque hoy en día escuchamos mucho que estamos con muchos niños hiperactivos, con déficit de atención, pero en realidad lo que hay que saber es que los niños con déficit de atención son prácticamente, o no solo los niños, sino toda la población mundial, tenemos una gran, digamos, representación de déficit de atención en general, o sea que no nos sintamos, digamos, como tan especiales, entre comillas, y uno de los objetivos de esta información que yo les quiero compartir es hablar un poquito de esos mitos y esas realidades alrededor del tema del déficit de atención. Yo estoy viendo que de pronto ustedes, tengo parte de mi pantalla, es decir, en el computador está como bien compartida, pero acá yo veo en Sí, lo que se está, proyecta que no. sí, Espérame a doctora ver. Paula, alcanzamos a ver como el resto de las opciones del computador. No sé si de pronto lo pueda poner en pantalla completa para que podamos ver la presentación en el Sí. tamaño grandote. Sí, eso intentaré. Mientras tanto, porque ahorita, como siempre, ¿cierto? Los ensayos funcionan, pero ya luego no funcionan. Eso le llaman a veces la ley de Murphy. Pero bueno, entonces, mientras vamos teniendo como el apoyo de la información, les voy contando un poco de qué se trata. Resulta que estamos lastimosamente en una época en donde estamos bombardeados de una cantidad de información que tenemos que filtrar. Y tradicionalmente nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de filtrar informaciones no pertinentes. Entonces, para hablar justamente de cuáles son los límites del diagnóstico de déficit de atención y no diagnóstico de déficit de atención, nos toca hacer el ejercicio de decir finalmente qué es la atención normal, qué es la atención adecuada o cuáles son las patologías asociadas a la atención. Entonces, bueno, yo creo que voy a compartir entonces pantalla completa como me sugieren ustedes. Listo, a ver Vamos qué a ver si tal nos ahora. va y si lo puedes poner ahí en Ah, exacto. Ahora sí, está perfecto. funcionando perfecto. Ahora sí, perfecto. Entonces, bueno, y ahí veo el loguito de mi universidad, de mi alma mater, la Universidad Tecnológica de Pereira, y como para el guiño publicitario de nuestra institución. Entonces, como les decía, ¿cómo delimitar? Si vamos a hablar de qué es la patología, el trastorno de hiperactividad con o sin déficit de atención, tenemos los métodos diagnósticos que muchos de ustedes, los que están acá, probablemente también son trabajadores de la salud o estudiantes. Yo sé que aquí hay varios de nuestros estudiantes que están presentes y hay unos conceptos clásicos en donde tenemos unas listas de síntomas que tenemos que ir chequeando para decir si un paciente tiene un trastorno o no, y obviamente el trastorno de hiperactividad con o sin déficit de atención no es la excepción. Y clásicamente hemos hablado que hay unas manifestaciones básicas que se pueden mezclar, pero no necesariamente van juntas. Estamos con el tema de hiperactividad, con la impulsividad y la inatención como los tres grandes ejes del déficit de este complejo TDAH. Y también hay las formas combinadas. Pero aquí de estos tres ejes que yo les muestro en la pantalla, en los cuadritos superiores, que vemos la hiperactividad, impulsividad e inatención, imagínense la cantidad de combinaciones que hay. Hay unas combinaciones más clásicas que otras. Por ejemplo, los niños hiperactivos usualmente son también impulsivos, pero no necesariamente inatentos, y esos son los que más fastidio y rabia pueden generarnos en el salón de clase, inclusive en la época universitaria, porque son chicos que están hablando, chateando, molestando, y uno le pregunta, ¿qué acabe de decir Pepito? Y Pepito dice, no, profe, pues usted acaba de decir tal, tal, tal. Es decir, tenía la mitad del cerebro totalmente atento a lo que les estábamos diciendo, pero por la parte motora estaba desconectada. Pero también tenemos otros niños que son el diagnóstico más difícil, y son los niños que son puramente inatentos, que en realidad es una prevalencia más alta en las niñas, y esta presentación sintomática inatenta pasan desapercibidos, porque los niños que no molestan, que están callados, que están ahí sentaditos, juiciosos, pueden pasar desapercibidos porque no hacen ruido y no molestan a los otros, y esos son los diagnósticos que pueden llegar más adelante. Pero resulta que hay unos puntos clave alrededor de los síntomas. Lo primero también para hablar, y yo quiero ser muy enfática en esto, es comentarles y llevarlos a ustedes
a tener la información de que el trastorno de hiperactividad por déficit de atención sí es real y tiene, si bien ha habido como unas polémicas en la comunidad científica que todavía están de actualidad, es decir, diciendo el trastorno de hiperactividad es como una variante del desarrollo normal, pero que genera disfunción, o estamos hablando de una verdadera enfermedad. Y resulta que como todo en medicina o como todo en la vida hay una cantidad de matices, de espectros, no todo es blanco o negro, pero hay un cuerpo científico de evidencia muy importante que nos va orientando a otros síntomas que no son los síntomas clásicos que yo les acabo de mencionar, de la impulsividad, la hiperactividad, el déficit de atención. Hay otros, por ejemplo, que son los problemas de perseverancia en las tareas. Hay otra dimensión que es la gestión de las emociones, las dificultades en el pensamiento abstracto y en el manejo del tiempo. Y esta lista que les estoy mostrando aquí en pantalla, en la columna derecha, resulta de que hace, aparte de que ya tiene unos fundamentos de evidencias experimentales, de cambios en el cerebro de los niños, a veces hace muy retador el diagnóstico porque muchos de nosotros de pronto tenemos la concepción de que un niño inatento, hiperactivo, tiene que ser hiperactivo y tiene que verse y tiene que ser insoportable, pero resulta que hay unos síntomas que no necesariamente van a ser de ese niño un niño insoportable, pero sí un niño que está sufriendo. La pregunta que nos hacemos entonces, si tengo olvido, ¿será que tengo déficit de atención? ¿Todo olvido será déficit de atención? Era lo que les decía yo ahorita al principio. Estamos continuamente bombardeados por más información de la que podemos procesar. Y hay unas pruebas de atención, yo no sé si me vaya a funcionar el link, parece que sí me funcionó y ahí los dejo con esta prueba. De pronto muchos de ustedes la conocen, pero es una prueba de atención selectiva. Ustedes van a ver en pantalla unas personas con camiseta blanca y camiseta negra que se van a ir pasando unos balones. Y ustedes van a contar cuántas veces se pasan el balón los de camiseta blanca. Entonces, concéntrense en los de camiseta blanca, cuántas veces se pasan el balón, solo los de camiseta blanca, y ya casi terminamos la prueba. Entonces yo les diría de esta prueba, ¿cuántas veces contaron ustedes el paso de los balones? Entonces dice que la respuesta correcta es 15, pero ustedes vieron el gorila, ¿qué pasó? De pronto algunos ya conocían esto y no lo sabían, pero miren, nosotros estábamos totalmente focalizados en los jugadores de la camiseta blanca. Y pasa un gorila de tamaño natural, es decir, estamos hablando de un gorila grande, no es un gorila pequeño. Entonces imagínense qué cosa se nos acaba de pasar por nuestra ventana consciente y no vimos el gorila. Hay otro allí que es el de unos saltarines que juegan a la cuerda, pero ese ya luego es más fácil cuando uno sabe que le ponen una trampa en este video, sabe que hay una trampa allí. Pero lo que yo les quiero ilustrar es que en realidad la atención es un filtro de interferencias. ¿Qué pasa con los niños que tienen un déficit de atención? Resulta que uno los tiene en la consulta, los puede tener concentrados o incluso en la casa y en un entorno más o menos silencioso y el niño como que aparentemente sí se concentra, pero lleven ese niño a una aula de clase con otros 30 o 40 compañeritos, todos hablando, todos haciendo ruido, hay muchos distractores y las personas con déficit de atención van a estar con una dificultad para ese filtro de interferencia. Entonces ahí yo veo un poco los comentarios. Claro, ¿qué pasa ahí? Yo hice una selección de su atención, sesgué su atención para que ustedes estuvieran concentrados en la camiseta blanca y el gorila, pues como estaba todo en negro, pues lo filtramos. Entonces, para los que no lo vieron, los invito, es muy fácil encontrar el video, dicen prueba de la atención con el gorila y les va a salir muy fácil. Entonces, eso es como el fundamento principal de la atención, que finalmente uno atiende después de que filtra las cosas no pertinentes, pero lo otro es hablar de cómo la atención se desarrolla progresivamente en el neurodesarrollo. Los niños antes de los 5 años van a tener esa atención ligada a la captura de objetos, a movimientos, a colores, y las personas que realizan juguetes
u objetos para niños lo saben muy bien y por eso lo que encontramos en las tiendas de objetos para niños son de colores primarios, llamativos, de unas formas poco elaboradas, que es lo que llama más la atención a los niños. Entre los 5 y los 7 años ya son procesos lógicos internos y por eso es que los niños a partir de los 5 ya pueden escuchar la consigna de quedarse quietos en el salón de clases y escuchar a la profesora, y después de los 7 años los niños ya deberían desarrollar la capacidad de saber cómo y dónde prestar atención. Y esto va de la mano con las adquisiciones, por ejemplo, de habilidades motoras gruesas, de poder inhibir las tendencias exploradoras, la presión interna hacia el movimiento es como van a tratar de estar en movimiento para explorar, y eso es algo evolutivo. Y así sucesivamente, pues no les voy a leer absolutamente todo lo que tengo allí en la diapositiva, pero es como para pasarles la información clave de que el desarrollo también va yendo de la mano con lo que se va desarrollando de nuestra capacidad atencional. Entonces, cuando hay un problema de atención que nosotros nos llega de pronto a consulta, o ustedes en los colegios o en los hogares lo tienen, tenemos que entender que la atención es de varios tipos. Puede haber varios tipos de dificultades de atención. Por ejemplo, la atención selectiva, que es la que nos permite no ver al gorila en este video que les puse ahora, porque estamos focalizados en una sola cosa. Igualmente la atención focalizada. La atención dividida es poder estar contando el número de pases del balón de los jugadores de blanco, pero ver también los jugadores de negro. Cómo podemos ir alternando de un estímulo al otro, cómo podemos sostener esa atención, que es lo que esperamos que estén haciendo ustedes en este momento, y cómo hacemos ese filtro de interferencias. Cada uno de estos pasos es lo que nosotros evaluamos cuando mandamos a un niño a evaluaciones de neuropsicología, en donde queremos saber específicamente qué parte de la atención está alterada. Y por ejemplo, en pruebas como estas, en donde ustedes en la pantalla están viendo unas letras de colores similares y están viendo la letra T y la letra L repetida, entonces se ponen, digamos, retos en la consulta y se le dice al niño, cuenta cuántas L's hay, si ves alguna L invertida, las que están derechas, las que están ladeadas. Entonces esto es para decirles que hay formas objetivas de medir ese déficit de atención. Pero la atención, como dicen por ahí, es miedosa. Usualmente no vienen solo los problemas de atención, y los niños en quienes sí vamos a hacer un diagnóstico vamos a encontrar otras particularidades. No, no solo es ser despistados por un rato, por eso el título un poco de la charla. También vamos a ver un déficit inhibitorio, una búsqueda de sensaciones novedosas, estimulantes, una ausencia de una voz interna que debería estar presente más o menos alrededor de los 5 años, y a los 11 años ya tiene que estar muy establecida, en donde el niño es capaz de decirse, uy, me tengo que quedar quieto porque la profesora me va a regañar. También puede traer problemas de empatía, donde hay una dificultad para descodificar las intenciones de los otros. Y eso, ligado con la cognición social, es muy importante, porque muchas veces nosotros escuchamos a estos niños que se quejan de que los compañeritos se burlan de ellos en el recreo, y resulta que no es que se estén burlando, sino que estos niños se están riendo por otra cosa, y el paciente con trastorno hiperactividad, déficit de atención, lo interpreta como una burla. Y a todo esto añádale las alteraciones que nos están llegando por el exceso de uso de pantallas, sobre todo a edades precoces, y ya hay muchos estudios que muestran que las conexiones cerebrales se alteran con esa exposición a pantallas, y se alteran aún más ligadas con la cantidad de horas que va a tener el niño vinculado a las pantallas. Entonces ya también tenemos evidencia científica para decirle a los niños, no, no puedes usar la pantalla todo el día. Y por último, un tema que también nos puede dar mucha rabia como padres y como profesores es el manejo del tiempo de estos niños, que son problemas de atención silenciosos, pero es un problema real. No es que el niño sea perezoso, no es que el niño no quiera hacer las cosas, sino que el niño tiene de por sí unos circuitos cerebrales que van asociados a la gestión de tiempo, a la percepción subjetiva de tiempo, que no funcionan como otros niños que no tienen déficit de atención. Entonces estos niños van a necesitar depender de estímulos externos y no van a poder tener esa promoción de actividades por su motivación interna, sino que van a necesitar el policía al lado. Entonces, ya voy concluyendo con mi presentación para decirles que hay que tenerles paciencia a estos niños, y de pronto es un ejercicio difícil para nosotros,
pero necesitamos estarles recordando desde afuera que tienen que terminar la ducha, que tienen que vestirse, y hacerles como unas estrategias visuales para que ellos puedan acelerar un poquito el paso o darse cuenta de que está pasando mucho tiempo en la misma tarea. Antes de confirmar un diagnóstico, entonces, tenemos que verificar, pues, no solo esta integridad de los circuitos atencionales o con pruebas o mirar qué parte de la atención está fallando, sino que tenemos que verificar que esto le sucede al niño en dos o más esferas de su vida cotidiana, en la casa, en el colegio o con sus amiguitos. Verificar que no haya una patología sensorial, por ejemplo, alteraciones de la visión, de la audición, los dolores. Y uno muy curioso son las alergias, porque un niño literal que está en el puesto y que le pica la piel, a veces no es consciente de que tiene lo que llamamos un prurito en la jerga médica, sino que le está picando, entonces como que está moviéndose todo el tiempo en su silla, pero es porque le pica. Entonces las alergias son una cosa, una situación médica frecuente que podemos tener en estos pacientes y es potencialmente manejable con medicamentos. Y verificar, esto es muy importante, estos niños que puedan tener una depresión enmascarada o una respuesta a un cambio familiar que esté pasando, una separación, una pérdida de trabajo, un cambio de vivienda, pueden dar depresiones enmascaradas. Podemos hacer cosas farmacológicas, supongamos pasamos este filtro, ya llegamos a confirmar un diagnóstico, para que no se asusten, no necesariamente ir al psiquiatra implica un medicamento, depende de la intensidad de los síntomas. Hay una lista de medicamentos que damos, no solo la Ritalina, y depende también de lo que esté sufriendo el niño, cuál es el síntoma que le está dando más dificultades, sino que hay una cantidad de cosas no farmacológicas. Allí en la pantalla ustedes ven algunas de las que usualmente proponemos, no solo las terapias, tanto la psicológica como la ocupacional, sino que en la casa podemos, por ejemplo, estimular circuitos de control motor y atencional a través de juegos. Lo que decía la doctora Paola ahorita, que en muchos sitios no vamos a tener el terapeuta ocupacional o las herramientas, pero en casa podemos tener garbanzos y frijoles y ponerlos en una misma coquita y poner al niño a clasificar frijol para un lado, garbanzo para el otro. Eso estimula los circuitos atencionales. Encholar perlitas en un hilito o hacer collares, jugar estatua, jugar teléfono roto. Es decir, hay todas las cosas que ayudan al control motor, que también ayudan al control atencional, y es una suerte como de terapia en casa. Lo otro que está a mano, sobre todo en nuestro país que es tan verde, son los baños verdes, es decir, caminatas en entornos naturales complejos. Eso también ayuda. Y hay cosas en el colegio o en la casa que es, por ejemplo, poner balones, peloticas debajo de los pies de los niños para que vayan calmando esa pulsión de estarse moviendo, o unas bandas elásticas en las patas de adelante de la silla para que el niño le quede un poquito más difícil estarse parando de su silla y que pueda terminar más fácilmente las tareas en curso. Entonces, como ven, no solo es medicamento, sino que niños que no tengan un diagnóstico claro, no esperemos un diagnóstico, pero si vemos un síntoma que genera disfunción, podemos hacer cosas, sobre todo para prevenir la estigmatización con los mismos compañeritos, hacer campañas de información entre los padres de familia, los mismos profesores, para que entendamos que estos niños no tienen que llegar con un diagnóstico en la mano, para que tratemos de montar estrategias colectivas para que generen mejor integración escolar y académica, y que no le tengamos miedo al psiquiatra, justamente, cuando tenemos la suerte de poder llegar allí. Y si bien los medicamentos sirven, las personas que no tienen el trastorno de déficit de atención tienen más efectos secundarios con los medicamentos, pero los medicamentos sí sirven en las personas que sí lo necesitan. Por último, para cierre, es decirles que en nuestro proyecto ACEMATE lo que queremos es tratar de vincular una cantidad de herramientas que nos permitan generar alertas tempranas y justamente llevar este tipo de informaciones que sean accesibles a todo el público, para que podamos hacer trabajo colectivo. No les vamos a pedir a todos que se conviertan en psiquiatras o psicólogos, pero sí hay cosas que podemos al menos hacer colectivamente. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Paula, por todas estas claridades, porque también ahí seguimos viendo su pantalla, en dado caso, sí, exacto. Por todas estas claridades que nos dio, porque entendimos un poco mejor, además, estas herramientas que también nos entregó al final. Entonces, esto es muy enriquecedor para todos. De hecho, por ahí nos estaban escribiendo, nos escriben que es súper interesante, que de hecho está conectada Liliana Orduña, que nos dice atiende a muchos niños con déficit de atención. Y mi dificultad es la atención con neurología. También nos dicen que muy interesante, que muchas gracias. En fin, ahí nos están escribiendo una información muy bonita que ustedes después lo pueden leer a través del chat. Y bueno, ya para seguir avanzando en este seminario, primero les recuerdo que ya Ingrid nos envió un link. em, que es también para que por favor nos respondan esta encuesta y ahí vemos a Ingrid en pantalla y para que a través de esta encuesta que nos responden es como nosotros vemos la asistencia y les llegan estos certificados de asistencia. Entonces ya saben, por ahí también es importante que lo diligencien, ojalá ya casi que finalizando el seminario. Ya en este punto le doy espacio a la doctora María Alcira Roballo Giraldo. Ella es referente de salud mental y convivencia de la Gobernación de Risaralda. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, permítame, voy a compartir la presentación. Ay, permítame un momentico. Listo, claro que sí. Entonces, Ale, mientras tanto, no la veo todavía la presentación, pero por acá nos están diciendo que muy interesante, que trabajan con niños con TDAH, autismo, y esta información ha sido clave, que muchas gracias, que es muy importante para todos. Por acá nos escriben que excelente, de verdad que me encantó porque mi hermana está pasando por algo así con el niño, interesante información, muy clara. Y dice por acá, Mabel Díaz dice, muy interesante este tema, gracias doctora Marcela, acá está así, porque muchas preguntas usted me las aclaró de manera muy exacta. Entonces es importante para todos saber lo que les está apareciendo este seminario. Y en este momento ya podemos ver la presentación. Estamos viendo el de fondo verde del departamento de Risaralda, doctora María Alcira, pero no la estoy escuchando, por si acaso. Estamos aquí todos muy atentos, pero todavía no la escuchamos. listo, ahora sí. Qué pena con ustedes. Y no la vemos tampoco. O sea, la Ah, escucho, no la ya, veo. ya. Ya puse la, ya. Ahora sí, entonces le doy el espacio. Bueno, entonces mi nombre es María Alcira Roballo Giraldo. Soy referente del programa de salud mental y convivencia de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda. Y hoy quiero compartir con ustedes. Ay, no me deja. Listo. Y hoy quiero compartir con ustedes que desde el departamento de Risaralda, pues nosotros tenemos una política pública de salud mental que casi todos los departamentos ya a esta vigencia ya tienen la política adoptada o adaptada en cada uno de sus departamentos. Nosotros logramos hacer la adaptación de la política pública departamental en febrero del 2023 mediante ordenanza número 06. Pues obviamente la mayoría de las políticas públicas a nivel nacional tienen como el mismo objetivo, que es promover la salud mental como un elemento integral y de garantía y del derecho a la salud de las familias y las comunidades. Nosotros dentro de la ordenanza estamos alineados con la política nacional que tiene unos objetivos específicos, los cuales son desarrollar acciones promocionales para el cuidado de la salud de las personas, de las familias y las comunidades, pero así también promover la integralidad de las atenciones en salud para los problemas y trastornos mentales, para la prevención del suicidio, para la prevención de las violencias y para trabajar también en el tema de epilepsia.
La política pública de salud mental del departamento de Risaralda fue desarrollada teniendo en cuenta varios enfoques, entre ellos el de derechos humanos, el curso de vida, de género, población territorial y étnica, población diferencial, en el enfoque psicosocial e intersectorial. Para el departamento de Risaralda dar respuesta a la política pública, ideó una estrategia macro que tiene 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es el talento humano, y en el talento humano, ¿qué pretendemos? Pretendemos trabajar todo lo que es actualización y formación del talento humano. ¿A través de qué? A través de MHGAP para reducir las brechas en atención en salud mental. Tenemos también un trabajo específico con guías prácticas clínicas, con el personal de salud, y obviamente temas como manejo del paciente agitado. Así también, pues obviamente cumplimos con nuestra función misional en el departamento, que es la asesoría, la asistencia técnica, la formación en la normatividad vigente, y dentro de la política pública quedó contemplada la creación de un observatorio en salud mental y violencias. Eso hace parte de nuestra función misional. El observatorio todavía no está dando grandes pasos, pero pues todavía tenemos 8 años de implementación de la política pública. Y un tercer eje que tenemos en el departamento en esta política pública es la parte comunitaria. Si bien es cierto, y para quienes conocen de estos temas, los departamentos como tal, nuestra función es más enfocada a estar pendiente de lo que es asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a a las direcciones locales y a las ESES, a las EPS públicas y privadas, pero por temas de o sea, como de complementariedad para los municipios, nosotros designamos un eje especial que es el de la comunidad, y allí a través de diferentes estrategias que se trabajaban con los municipios, decidimos que se iba a trabajar rehabilitación basada en comunidad desde la salud mental. Para quienes conocen del tema, rehabilitación basada en comunidad a través de la historia ha sido trabajada más desde, digamos, lo que desde la discapacidad, contemplándose obviamente los factores o algunas de las patologías en salud mental como temas discapacitantes para la persona que lo padece. Nosotros no lo enfocamos solamente desde ese punto, lo estamos trabajando desde la promoción y desde la prevención de la salud, con el fin de que precisamente algo que decía la doctora Paula, creo que fue, que definitivamente no es mejor, no es el mejor estado de salud, no es el que tiene más instituciones para atender a la comunidad, sino realmente el que trabaja más desde los sistemas preventivos. Y allá es donde nosotros le queremos apuntar. El departamento de Risaralda está trabajando, está apuntándole precisamente a trabajar desde la promoción y prevención, y obviamente desde la base comunitaria, que es donde podemos obtener unos mejores resultados. Y además porque no tenemos, como dice el cuento, no tenemos cama para tanta gente. Las instituciones de atención, de hospitalización en salud mental no están dando abasto. Yo no sé si es solamente en Risaralda, pero yo tengo conocimiento de que hay otros departamentos de que definitivamente entre más camas habilitamos en el sistema de salud y específicamente en salud mental, pues obviamente más se requieren tener más camas. Entonces la idea es que ese sistema comience a cambiar, y ahí por eso comenzamos a apuntarle a rehabilitación basada en comunidad. Para quienes han tenido la oportunidad de trabajar rehabilitación basada en comunidad, pues ya tienen conocimiento de que es una estrategia basada en evidencia, de que el objetivo principal de la rehabilitación basada en comunidad es tratar de acercar a las comunidades a unas mejores condiciones, digámoslo, como de calidad de vida, de que la gente pueda tener una mejor dignidad en medio de sus dificultades de salud, y de que en el tema de salud mental lo que se busca es de que aprendan a generar estrategias
para poder comenzar a avanzar en las diferentes situaciones. Entonces ya les voy a contar cómo ha funcionado en Risaralda, pero dentro de esta misma estrategia nosotros tenemos la oportunidad de abordar diferentes espacios, diferentes estrategias con diferentes grupos focales y ya también se van a dar cuenta por qué. Entonces tenemos una estrategia que la denominamos Misión Familia Inclusiva. Misión Familia Inclusiva comprende una serie de talleres que van dirigidos a cuidadores, padres de familia, hermanos mayores que a veces ayudan a acompañar el proceso de crianza de los hermanitos menores, y busca que comencemos a mirar desde los roles que se manejan en la familia que se están desdibujando, y hay donde vienen situaciones donde los niños son los que terminan siendo los que dan las órdenes en la casa, los que vienen a dirigir el hogar sin estar preparados, obviamente, para una situación de esas. Obviamente se les dan herramientas a los padres de familia como pautas de crianza, estrategias para que desarrollen con los hijos afrontamiento, resiliencia, bueno, muchos otros temas que les vienen a aportar, por ejemplo, cuando hay una situación de consumo de sustancias psicoactivas, que los padres sean los primeros en identificar qué está cambiando en su hijo, qué está pasando en su hijo, y puedan detectar situaciones que son prevenibles en la crianza y en el comportamiento de los niños. Tenemos una estrategia que se denomina Centro de Escucha Inclusivos. Nuestra apuesta es a que tengamos mínimo un centro de escucha nuevo en cada municipio. Nosotros somos un departamento relativamente pequeño, tenemos 14 municipios. Y la idea es que estos centros de escucha sean atendidos por sus mismos pares. Entonces venimos formando a comunidades como gestores en salud mental y cómo se manejan los centros de escucha. Esto lo estamos haciendo de manera muy articulada con las direcciones locales de salud. Entonces ellos son los primeros en formarse. Luego les hacemos el acompañamiento para la formación de los gestores en salud mental. Se les enseña cómo se debe o qué debe tener un centro de escucha, cómo se debe manejar, qué documentos deben diligenciar, cómo activar una ruta en un momento determinado, cuáles son las patologías más prevalentes dentro del proceso de atención para la identificación. Y obviamente la idea es de que esos centros de escucha en el departamento de Risaralda trabajen de manera articulada con las heces de los municipios, a fin de que cuando se active una ruta desde digámoslo así, desde un centro de escucha, pues sepan que debe ser una atención prioritaria para ese paciente. Tenemos otra estrategia que se denomina Proyecto Transversal en Salud Mental. Es una estrategia que apenas la estamos haciendo como una prueba piloto. Consiste que a través de metáforas cognitivas con algunas instituciones de educación, entonces a través de metáforas cognitivas y proyectos semilleros, o sea, son huertas, un proyecto hortícola, se trabajan diferentes procesos de salud mental. Entre ellos trabajamos convivencia, trabajamos duelo, trabajamos autocuidado, trabajamos salud sexual y reproductiva, pero como les cuento, apenas estamos en ese proceso de que sea viable para el resto del departamento. En este momento está proyectado para trabajarse en 2 municipios este año. Y como es un proceso, un proyecto articulado, porque ahí vinculamos no solamente a las secretarías de salud, no solamente a las instituciones educativas, sino que también vinculamos a la Secretaría de Agricultura, vinculamos a los padres de familia, porque la idea es que la huerta continúe trabajando así los niños estén en vacaciones. O sea, no perder ese proceso, no sea que durante las vacaciones se nos muera pues todo el semillero que hemos realizado. Entonces no es tan sencillo. Tenemos la línea amiga. En el departamento de Risaralda la línea amiga funciona a través del Hospital Universitario Omeris. Es el hospital mental del departamento y funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También tenemos una estrategia enfocada en la parte de convivencia. Esta estrategia
pues tiene varias también subestrategias donde trabajamos prevención de la violencia en el noviazgo, trabajamos nuevas masculinidades, tenemos un proceso especial para juntas de acción comunal que se denomina Mi Barrio Saludable, y esta estrategia lo que busca es que a través de las juntas de acción comunal se involucren procesos de prevención de violencias y también involucrando los temas de salud mental. Obviamente nada de esto para nosotros sería eh, fácil si no tenemos el apoyo de otros entes. Entonces tenemos el mecanismo articulador que trabaja en temas de prevención de violencias. Tenemos el Consejo Departamental de Salud Mental, que está supremamente involucrado con estos procesos. De hecho, es quien nos está ayudando en este momento a montar el proyecto transversal, y adicional a ello, con el Consejo Departamental de Salud Mental estamos trabajando en un modelo de atención comunitaria para el departamento de Risaralda. Tenemos una mesa de política pública que le hace seguimiento a nuestra política, y tenemos una mesa interinstitucional de comunicaciones. Esta mesa interinstitucional de comunicaciones lo que busca es que tenemos muchas entidades que tienen una oferta muy grande de servicios en temas de salud mental. Lo que buscamos es que la comunidad pueda darse cuenta, pueda conocer las diferentes ofertas que se tienen desde las diferentes instituciones y puedan aprovechar esa oferta. ¿Qué se busca con ello? Obviamente llegar a la población rural dispersa, que tengamos reducción del estigma, que llegamos a las comunidades étnicas, que para nosotros nuestro departamento es triétnico. Entonces pues tenemos que involucrar a todas las etnias y tratar de llegar hasta los últimos lugares del departamento. Y obviamente estos procesos se facilitan por medio de las alianzas. Para nosotros en este momento ha comenzado a fluir mucho todo el tema de promoción de la salud mental en el departamento, gracias a las alianzas que tenemos con las universidades, con el sector público, privado, con el sector social. Y también, se me olvidaba, en los centros de escucha, nosotros también estamos haciendo unos centros de escucha inclusivos itinerantes, o sea que no solamente los tenemos ubicados uno en la gobernación, como tenemos en este momento y en los diferentes barrios, sino que también una vez al mes nos rotamos en alguno de los parques de la avenida Circunvalar. Bueno, ahora sí, entonces les voy a comentar la estrategia que nosotros tenemos. Cuando se habla de rehabilitación basada en comunidad, comienzan a surgir una cantidad de cuestionamientos en cuanto, bueno, ¿y cómo se maneja el tema de rehabilitación basada en comunidad? ¿Cómo se maneja desde lo psicosocial? ¿Cómo se trabaja esa parte metodológica para llevar a cabo la rehabilitación basada en comunidad? Entonces, normalmente hay unos pasos metodológicos, ¿sí?, que diríamos que empiezan desde un proceso de preparación, ¿cierto? Obviamente tenemos que contar con una cantidad de actores, de profesionales, ojalá multidisciplinarios. Entonces nosotros en el programa tenemos una trabajadora social, una enfermera y un psicólogo, porque infortunadamente no pudimos, a la fecha no hemos podido tener el psiquiatra, pues sería lo ideal. Pero obviamente nosotros, los que trabajamos con los departamentos y con los municipios, sabemos que a veces nos toca que trabajar y optimizar el recurso para poder llegar a la comunidad con estrategias que sean productivas para ellos. Entonces nosotros con este equipo multidisciplinario, ¿qué buscamos? Primero, así no comenzamos sin experiencia, pero comenzamos formando a los profesionales en rehabilitación basada en comunidad. Ya teníamos algunos como, digamos, unos pequeños procesos de rehabilitación basada en comunidad en algunos municipios, pero no se habían trabajado tal como rehabilitación basada en comunidad. Pero son ejemplos que les voy a contar para que ustedes puedan mirar que en sus departamentos a lo mejor se está haciendo y se puedan articular. En un municipio de acá de Risaralda que se llama Quinchía,
había un grupo de abuelos que se reunían en el INDER a hacer ejercicios, iban todas las tardes a hacer ejercicios, a hacer actividades grupales, y a alguien se le ocurrió que, pues identificó que muchos de los abuelos que iban allá eran de bajos recursos. Entonces se le ocurrió la idea de que podían hacer algo para que los abuelos generaran algo de dinero. Entonces los formaron a hacer escobas, les enseñaron cómo hacer escobas, comenzaron a hacer escobas, comenzaron a vender las escobas y los abuelos tuvieron un cambio positivo en su vida. Primero porque se comenzaron a sentir útiles nuevamente en su comunidad y en su casa. Segundo porque tenían algo de recursos para poder de pronto salir al parque y poder invitar a otro amiguito a tomar café, conversar, ¿sí? Con que llevar una librita de panela a su casa. Eso los hizo sentir útiles, los hizo sentir productivos nuevamente y hacerlos sentir parte nuevamente de ese círculo laboral, de ese círculo que genera y que aporta a la comunidad. Cuando nosotros llegamos, ellos tenían hasta esa parte. ¿Qué hicimos nosotros? Yo les dije, eso es rehabilitación basada en comunidad, nos tenemos que articular con otros actores y nos articulamos con el hospital del municipio, y el hospital del municipio y el INDER comenzaron a generar procesos de atención en salud y pues se comenzó a hacer esa sinergia entre el municipio y los abuelos y constantemente les están dando las citas de manera ágil para que los abuelos les estén revisando toda la parte preventiva, y adicional a ello, pues ellos siguen generando sus recursos. Entonces, eso sería un ejemplo muy simple de rehabilitación basada en comunidad. El año pasado, nosotros hicimos una prueba piloto en Santa Rosa, Dos Quebradas y Irra, que es un municipio, una población más bien como rural del municipio de Quinchía también. ¿Y qué encontramos nosotros? Llegamos a la comunidad, reunimos a los actores, primero le enseñamos a la Dirección Local de Salud, que era rehabilitación basada en comunidad, o sea, los formamos a ellos, y luego llegamos a las comunidades, se les explicó qué era lo que era rehabilitación basada en comunidad, qué queríamos lograr con las comunidades. Eso se hizo tanto en Santa Rosa como en Quinchía. En Dos Quebradas fue muy difícil. Ahora, no les voy a decir mentiras, trabajar con la comunidad y que la comunidad comience a aceptar este tipo de procesos no es sencillo, pero se puede lograr. Entonces, en donde tuvimos mayor éxito fue en Santa Rosa y Quinchía. Dos Quebradas en este momento está arrancando, pero ya estamos arrancando. Ya hemos tenido ya podemos decir, sí, por fin lo vamos a poder hacer, pero vuelvo y les digo, no es fácil. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos con los actores, comenzamos a identificar los líderes natos y los líderes, pues los diferentes tipos de líderes que encuentra uno en una comunidad. Se les abordó, se les indicó cuáles eran como las condiciones de juego dentro del proceso, qué les podíamos aportar nosotros, pero a qué se tenían que comprometer ellos. Muy animados, entonces hicimos una identificación de las fortalezas, porque desde salud mental, rehabilitación basada en comunidad no se trabaja desde la necesidad, sino desde las fortalezas que tienen las comunidades para afrontar cada una de las situaciones que se presentan en la comunidad. Habrán barrios donde no se tengan y no se cuente como con ese recurso histórico de las fortalezas de la comunidad, porque de pronto es gente que transita mucho, pero esto también nos ayuda a generar un poco de arraigo dentro de las comunidades. Entonces, a través de diferentes estrategias, nosotros lo que hicimos fue básicamente tratar de que de mapas sociales y de recorridos por la comunidad para identificar los factores de riesgo y los factores protectores de la comunidad. Entonces se hizo una caracterización de las necesidades, pero también de las fortalezas que tenía la comunidad. Entonces ahí comenzamos a explorar cuáles eran las causas y las consecuencias del malestar emocional de la comunidad. En algunos municipios tuvimos la oportunidad de, a través de historias y relatos, comenzar a dar espacio a estas experiencias de sufrimiento que se ha tenido en los diferentes municipios, en esos diferentes sectores. Eso
de una vez les cuento, esto nos da nos marca una pauta muy importante porque tenemos que entender de que cuando trabajamos rehabilitación basada en comunidad, nosotros podemos ir con una idea de qué es lo que la comunidad necesita, porque de pronto creemos que ya conocemos el sector y todo, pero cuando entramos en contacto con la comunidad, identificamos que son cosas completamente diferentes a lo que nosotros estábamos pensando. En algún momento, en alguna comunidad, se identificó que necesitaban baterías sanitarias para esa comunidad. No en este ejercicio, sino antes de... Y compraron, hicieron una inversión, llevaron baterías sanitarias. Al cabo del tiempo, las baterías sanitarias estaban en la vereda, sirviendo como materos y todas esas. ¿Pero por qué? Porque no se identificó primero qué era lo que cuál era la necesidad más sentida de la comunidad, sino que se trabajó solamente desde la percepción que se tenía desde el Estado y cuál era la necesidad para tratar de solucionar otro tipo de procesos de salud. Entonces, a través de los relatos e historias, por ejemplo, en IRRA tuvimos la oportunidad de realizar un ejercicio muy bonito, porque cuando se llegó a IRRA, lo primero que nos dijeron, ustedes allá no van a poder realizar el ejercicio, porque es una comunidad muy difícil. Cuando llegamos, pues sí, estaban un poquito reacios a participar. Sin embargo, logramos que asistieran a la primera reunión y la comunidad se interesó mucho en el proceso. Cuando entonces comenzamos a hacer un ejercicio, no desde toda la comunidad, sino que toda la comunidad comenzó a decir que ellos querían preferiblemente que se trabajara desde la institución educativa, porque la problemática más grande que se tenía allá eran los chicos y un consumo desmedido de bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas. A través de eso comenzamos a trabajar con los chicos. Luego se hizo un trabajo muy bonito donde los chicos dibujaban y expresaban ahí lo que sentían. Se hizo un ejercicio con ellos colectivo donde manifestaron qué era lo que más les molestaba, qué era lo que sentían, etcétera, etcétera. Y luego se puso como en un mural y se invitó a los docentes y a los padres de familia. Cada uno trataba de identificar cuál era la situación o cuál era su hijo, cuál era su estudiante, y fue como un despertar para esos padres de familia, y desde ahí ha habido una muy buena aceptación del proceso. Están trabajando muy de la mano. De hecho, como diciembre, enero y febrero no pudimos tener profesionales allá, desde enero nos estaban llamando que cuando íbamos a ir a ayudarles a continuar con la estrategia. Entonces, esos son espacios que realmente aportan en las comunidades. Entonces, de ahí ya seguimos con visibilizar lo que le preocupa a la comunidad, lo que se anhela en términos de salud mental, y ya se presentan los resultados a final de año. De todos esos ejercicios, también les cuento que en Santa Rosa tuvimos la oportunidad de comenzar. Había un terreno baldío que era un factor de riesgo para los muchachos. La Junta de Acción Comunal nos dijo, queremos trabajar algo acá. ¿Qué pudiéramos hacer para que ese proceso se pueda realizar? Entonces nosotros les ayudamos servimos como ese enlace, que eso es lo que que hacen los profesionales que trabajan con rehabilitación basada en comunidad. Les indicaron cómo tenían que hacer, qué tenían que buscar, a quién tenían que escribirle, y se hizo el proceso, se les hizo el acompañamiento, involucraron a otros actores, y hoy por hoy, en este momento precisamente, les están construyendo un parque en ese lugar baldío que era un factor de riesgo para la comunidad. Están súper felices y ellos han aprendido a tramitar todas esas temáticas. Algo que se me olvidaba contarles, cuando ustedes llegan a la comunidad, de pronto ustedes llegan con la idea de que van a poder trabajar con toda la comunidad, o sea, que ustedes van a llegar a hacer una convocatoria y que todo el mundo va a llegar a aportar dentro del proceso. En muchas ocasiones eso no se da y nos toca que comenzar a buscar diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, en Santa Rosa comenzamos a trabajar con los líderes de la Junta de Acción Comunal. Con ellos se hacían un ejercicio, se les brindaban unas capacitaciones.
Con los del club deportivo que tienen en el barrio, entonces vamos a trabajar con el club deportivo, se hizo un ejercicio bonito, se les consiguió a final de año guayos y camisetas, felices con este proceso. Luego con las madres comunitarias y con los padres de familia que están cercos a los chicos que tienen en los hogares comunitarios, se hizo otro ejercicio. Y ahí vamos haciendo un tejido social que la idea es que este año, de todos esos grupos que tenemos en Santa Rosa, que se ha hecho un ejercicio positivo, este año se articulen todos para que no solamente sea el proceso de un barrio, de un grupo, sino un ejercicio colectivo. Estas son algunas de las experiencias que tuvimos, socialización de la estrategia en la Secretaría de Salud, pues lo que les estaba contando. Este es el club deportivo. Trabajamos misión familia inclusiva con los padres de familia, con las madres comunitarias. Este es el ejercicio que les contaba de Quinchía, donde cada uno de los chicos escribieron cómo se sentían y luego los padres trataban de identificar a sus hijos. En Dos Quebradas, como fue tan difícil, allá en Dos Quebradas comenzamos a trabajar con la defensa civil y la defensa civil está involucrada en este momento en el proceso. Ahora estamos trabajando con las iglesias de esa comunidad. Se les ha dictado capacitación en primeros auxilios psicológicos, en diferentes factores de riesgo, en diferentes factores protectores, y eso es lo que se ha hecho desde el departamento de Risaralda y es lo que nosotros tenemos hoy para darles a conocer. No sé si hayan preguntas, inquietudes, dudas. No, maravilloso, sí han estado escribiendo bastante, pero más como agradeciendo el espacio, enalteciendo toda esta labor que están teniendo y diciendo como ojalá esto existiera ahí vi en Medellín, en Villavicencio, bueno, en fin, en varios lugares donde pues tal vez este tipo de articulaciones no existe así. De hecho, por ahí nos escriben, amé la estrategia de salud mental en Risaralda, en mi ciudad no hay nada de eso a pesar de que ya es una política pública, en fin, nos escriben que es un tema muy importante, dice Dios santo, qué maravilla, qué labor, que Risaralda se venga a vivir a Villavicencio, lo necesitamos urgente, y entonces, bueno, ahí nos escriben también que genial, que cómo podemos contactar en caso de ayuda desde Tuluá Valle, mejor dicho, ahí. Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos prestos a apoyarles, a darles la asistencia técnica, como lo hemos hecho. Si quieren venir a participar en algunos de los encuentros que vamos a realizar este año, porque ya este año involucramos 2 municipios más, claro que sí. Pueden venir, pueden participar, pueden darse en el paseíto por Risaralda, que es muy bonito también. Pues, cuña, cuña. Imagínate. Claro que sí, no, maravilloso y no, espectacular esta estrategia. Muchísimas gracias, doctora María Alcira. Y bueno, entonces para continuar con este espacio, Ay, Alejandra, perdón, si quisiera lograr este espacio sí, para también agradecer, no solamente pues obviamente a ustedes por el espacio, sino agradecerle también a mi equipo, porque es que uno no trabaja solo, ¿sí? Uno puede coordinar acciones, pero mi equipo es pieza fundamental para poder que este ejercicio se pueda realizar. A mi compañero Andrés Lazo, que se ha cargado la estrategia y hoy quería que estuviera acá, pero no pudimos coordinar el espacio, quería que estuviera aquí con nosotros también contando, porque él la ha vivido en carne propia todos los días en las comunidades y vuelvo y les digo, no es un ejercicio tan fácil, pero no es imposible. Trabajar con la comunidad se puede y es un trabajo muy satisfactorio. Muchas gracias. maravilloso, no, de verdad. eh, no, es que uno queda sorprendido con lo que están haciendo y esa organización y cómo integran a todas las personas. Entonces, sí, definitivamente muy, muy linda esta estrategia. Acá nos están escribiendo que desde Engativá también articulan y qué les parece. Felicitación por esa maravillosa gestión. Bueno, en fin, ahí veo más comentarios de agradecimiento y enalteciendo la labor. Y bueno, para comenzar, para continuar con este espacio, entonces,
Le doy paso al doctor Wanderley Arias Ortiz. Él es magíster en epidemiología, doctorante en modelado en política y gestión pública, docente, investigador de la Facultad de Medicina y coinvestigador también de ACEMAT. Y es el que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Listo? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, lo escuchamos bien. Bueno, pues qué gusto estar con ustedes en esta noche. Eh, Hoy creo que hemos logrado algo muy importante y es mostrarles a ustedes la articulación y el esfuerzo que hemos hecho desde varias instituciones en torno a una problemática y algo que nos llama la atención a todos y que nos reúne ya casi 300 personas que hemos estado constantes en esta reunión, que es salud mental. De pronto, para que reunamos todas esas piezas del rompecabezas, de lo que habla la doctora Paola, la doctora Paula, la doctora María Elcira, quisiera mostrarles esta ruta y es cómo nosotros hemos entendido esta parte de brechas de atención y manejo de salud mental. Y entonces que esas brechas de atención y manejo y por supuesto los determinantes sociales de la salud, eso que hace que existan esas condiciones, esas alteraciones al estado de bienestar, pues digamos que desde la política pública se han resuelto o se ha intentado resolver desde unas rutas de atención. Entonces, como nos dimos cuenta, estamos en tres enfoques grandes. Es el diagnóstico y la intervención. Y aquí quiero hablar un poco de que queremos no solo intervenir, sino interactuar. Vamos, esto es un concepto un poco desde la antropología médica, desde la salud pública, y es que nuestro interés no es llegar y cambiar las cosas, sino entender, hacer un diálogo de saberes, entender cómo están las condiciones de las poblaciones para poder interactuar y buscar soluciones y, por supuesto, fortalecer el seguimiento. Para esto hemos diseñado esquemas de capacidades en atención en salud y herramientas para el diagnóstico, que era de pronto la primera parte que les contaban. Después entonces hemos hecho esta articulación y gracias María Elcira por acompañarnos porque nos muestra esa articulación con los entes territoriales y lo que intentamos es valorar ese esfuerzo que hacen esos entes, en este caso la gobernación, y poder potenciarlo para mejorar por supuesto las condiciones de salud. Y esto genera pues por supuesto una alianza con comunidades y llegamos a este tercer punto, que es en el que voy a enfocarme hoy, que son las herramientas tecnológicas. Entonces aquí hemos hecho un trabajo de identificar algunas herramientas, estamos trabajando también en esa parte de herramientas y el desarrollo, y entonces aquí más adelante los invitaremos seguramente a que conozcan una app que estamos desarrollando entre la UTP y la Universidad del Bosque y que pretende también generar pues algo de impacto y pretende también ser una herramienta pues para gestionar estos temas de salud mental. Y como salud pública hemos trabajado desde la política y desde neuromarketing. Entonces, con todo esto que les acabo de contar, quisiera mencionarles que he titulado esta presentación Bits y Bienestar. Y mi interés es hablarles un poco de cómo la tecnología transforma nuestra mente y cómo desde la investigación hemos logrado entender las relaciones que hay entre la tecnología y la salud mental y ver lo bueno, ver lo malo y ver cómo podemos nosotros trabajar. Y al final, los invito a que se queden para el final, tenemos un kit de herramientas de apps de salud mental dispuesto para ustedes que van a poder utilizar, que van a poder acceder y que pueden compartir, por supuesto, con sus comunidades. Y pues que esto, por supuesto, genere algo de beneficios pues en torno a la salud mental. Entonces, para empezar, pues va a ser el desarrollo, les voy a hablar un poco pues el contexto, las apps y tecnologías emergentes, las recomendaciones para un uso responsable y, como les decía, la caja de herramientas. Entonces, para empezar un poco, quisiera, digamos, hablar y introducirlos en 4 escenarios fundamentales. El primero, uno que yo creo que todos estamos manejando, que es la inteligencia artificial, de pronto algunos en mayor profundidad, otros en menor profundidad. Lo segundo, que es la telemedicina, que por supuesto ha sido una apuesta no solo de país, pero también que tiene unos retos y tiene unas dificultades en torno sobre todo a capacidades tecnológicas. Las aplicaciones de salud mental, que nos ayudan, por ejemplo, en temas de seguimiento y apoyo emocional, y algunas tecnologías inmersivas como la realidad virtual. Entonces, esto, digamos, configura un escenario en el que podemos tener la tecnología pues al servicio de muchos escenarios y que en salud hemos tratado de aprovechar.
para entender un poco esto, hay que hablar de esto que es la cuarta revolución industrial. Hay un término que es la transformación digital y creo que hoy estamos viviendo esa transformación, en este momento lo estamos haciendo, y es que hemos llegado a todos los lugares del país, de todo lo que hemos visto y lo que ustedes están participando, y esto es gracias a esta transformación digital. Antes de pronto estos seminarios los hacíamos presenciales, los hacíamos en un salón, pero ahora estamos llegando y cada vez llegamos más. Pero esta cuarta revolución industrial involucra estas tecnologías, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que usted pueda conectar su celular a su televisor o incluso al reloj, más tipo de cosas. Y me gusta mucho mencionar siempre estos cuatro elementos, que es cómo ha cambiado y cuáles son los enfoques que tiene esta cuarta revolución industrial. Por supuesto, un enfoque basado en lo social, y es que la industria está permeando la sociedad moderna. Un enfoque basado en competencias, en cómo hemos creado especialistas industriales modernos, y esto lo estamos viendo también en esta política de gobierno que estamos teniendo de formación de capacidades en inteligencia artificial. El que está basado en la producción, que es la automatización, y este que he puesto en negrilla y es con una intención especial, y es el enfoque basado en el comportamiento, y es que hemos cambiado nuestra interacción de una interacción de persona a persona a objeto a objeto. En este momento lo estamos viendo. Yo en este momento estoy interactuando, a pesar de que la doctora esté aquí al lado mío, estoy interactuando con una pantalla, que es un objeto, y ustedes están interactuando conmigo a través de una pantalla. Esto presenta y esto genera un cambio total, y es el reto de la transformación digital. En temas de salud mental es especial porque nos va a obligar a entender que esa interacción objeto-objeto va a ser un medio, pero también va a ser un reto, que es lo que vamos a conversar un poco a continuación. La OMS ha diseñado, y esto digamos que es algo que se ha trabajado mucho, cómo incorporar las tecnologías digitales en lo que se hace en salud. Y entonces nos pone 8 retos, 8 principios que nos guían de cómo hacer esto. Y entonces empezamos a ver que en el contexto y en el panorama colombiano tenemos, digamos, algunas brechas que no solamente es en salud mental, sino en brechas tecnológicas, y es, por ejemplo, esa conectividad universal. La creación de los bienes públicos. Entonces, tenemos dos escenarios. Por ejemplo, aquí en Bogotá tenemos sistemas de información. En Risaralda, como ustedes lo veían, tenían estrategias basadas en comunidades. Y el reto que tenemos, sobre todo en los territorios, es poder crear bienes digitales públicos, que esto le sirva a la comunidad. La salud digital inclusiva, lo hablaba ahorita y creo que ustedes mencionaban en los comentarios la parte de la inclusión. Y esto también es algo que necesitamos mejorar, y es hacer un énfasis en las poblaciones vulnerables. Ahora, no es solamente hacer un enfoque basado en riesgo, o sea, nos preocupamos por los que están en riesgo y el resto no, sino estamos en todo. La idea sería que pudiéramos atender a todos. Había alguien en los comentarios que decía, bueno, esto se resuelve en niños y en niños es claro, pero ¿y qué hacemos en los adultos? Entonces, digamos que ya ahorita voy a hablar de esto. Un tema que tenemos, interoperabilidad, tiene que ver con cómo nuestros sistemas pueden dialogar, cómo yo puedo, si me están atendiendo en un corregimiento, cómo puedo llegar a la ciudad y que la historia clínica sea más o menos la misma, que no tenga yo que cargar el cartapacio de documentos. Los derechos humanos, que es algo importante, por supuesto que la transformación digital no vaya a desplazar los derechos humanos. La inteligencia artificial, algo importantísimo en salud mental, que es la seguridad de la información. Y todo esto configura algo muy bonito, que es lo que tenemos que construir, y la invitación a todos los que están conectados, tenemos que construir, que es la arquitectura en salud pública. Y es diseñar esa arquitectura para que la salud, los componentes digitales puedan fortalecer por supuesto, las capacidades, y puedan resolverse problemáticas que estén desarrolladas. Entonces, en torno a esto, llegan las tecnologías emergentes y cómo esto se involucra con la salud mental. Y aquí vemos un escenario dicotómico y a veces paradójico de cómo en algunos casos las tecnologías apoyan, pero en otros casos no tanto. Entonces, yo creo que todos hemos estado expuestos en algún momento, y quisiera mostrarles este video muy corto, y es una campaña que hizo El Espectador hace un tiempo, y quiero que ustedes lo puedan observar. Me confirman si lo estamos escuchando. ¿Alguna vez has pasado pegado a tu móvil hasta tarde en la... ¿Se escucha?
Sí, perfecto, gracias. Noche y sintiéndote mal. Puede que no te des cuenta, pero las redes sociales podrían estar afectando tu salud mental. Yo sé que un video en redes sociales te diga eso es irónico, pero quédate conmigo. Acá 4 señales de que te estás poniendo un tris muy cariñoso con tu móvil. Dando vueltas en la cama toda la noche. Las redes sociales pueden estar afectando tu sueño, que es esencial para tu bienestar. Consejo, deja el móvil de lado por lo menos 1 hora antes de irte a acostar. ¿Eres de los que se la pasan en el sofá en vez de salir? Sí, las redes sociales pueden quitarte tiempo que podrías usar para actividades físicas o salir con amigos, que es clave para tu salud mental. ¿Sientes envidia de la vida perfecta de las personas en internet? Recuerda, solo estás viendo los mejores momentos. Todos tenemos nuestras propias luchas. Todo esto puede contribuir a la depresión y la ansiedad. ¿Tienes una necesidad compulsiva de mirar tu móvil todo el tiempo? Ese es tu cerebro queriendo más dopamina, como las drogas o el sexo. Las redes sociales son buenísimas para eso. Y sí, pueden ser de gran ayuda para aprender o conectar, pero hay que ser conscientes de cómo nos hacen sentir. Está bien tomar descansos, dejar de seguir cuentas que nos afecten nuestro estado de ánimo o buscar ayuda profesional y darle prioridad a nuestra salud mental. Te lo mereces. Etiqueta a un amigo que necesite escuchar esto. Bueno, entonces, este es una serie de recomendaciones del espectador. Realmente el uso excesivo de las tecnologías, y en este caso estamos expuestos no solo a la pantalla, al trabajo, sino de pronto ahora a las redes sociales, tiene una influencia muy, muy fuerte en temas de salud mental. Y entonces aquí viene algo importante y es definir salud mental, ¿no? Recuerden que salud mental no es solo la enfermedad. Nos ha pasado con la doctora Tejada que siempre que hablamos de salud mental, y por ejemplo hemos tenido un equipo creativo que trabaja con esto y lo ha hecho muy bien, al principio teníamos como ese dilema de que la salud mental está vista como la enfermedad, como hablemos de esquizofrenia, hablemos de patologías. La salud mental es una alteración a ese bienestar, y entonces viene ese enfoque en salutogénico que tendríamos que tener pues de estos escenarios. Entonces, esta exposición excesiva a estas redes, y un escenario que nos contaban hace unos días, era por ejemplo las páginas de maltrato animal. Habían unas páginas donde mostraban los casos de maltrato animal. Las personas al ver estos videos y estos escenarios sentían como ese sentimiento de mal genio, de por qué pasa eso, y entonces estaban inclusive alterando y seguían muchas páginas de este estilo, y entonces eso tenía una influencia, por supuesto, en la salud mental. Y algo que les decía ahorita, los efectos y la salud mental no solo en los niños, también estamos nosotros ahí metidos. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Otro marco para entender un poco esto, y es algo de pronto que veo que César Jiménez nos dice en los comentarios, y es que ya existen plataformas de terapia en línea, y es que las tecnologías emergentes, digamos que tienen 2 escenarios. Uno, con propósitos específicos para salud, como el kit de herramientas que les vamos a dar, tienen escenarios de bienestar, pero hay otros que no necesariamente están diseñados para salud, pero que tienen una influencia. Es decir, que puede que tengan como efecto colateral la salud, y en este caso la salud mental. Les pongo un ejemplo aquí pequeño. Esto es de un estudio. Todo lo que yo les cuento está, si quieren consultar las referencias, están abajo, las pongo para que ustedes las puedan compartir también. Y es, por ejemplo, esto que yo creo que alguno de nosotros se lo preguntó, y es que, por ejemplo, los programas de computadora, los videojuegos, tienden a poder ayudar a mejorar la memoria, las habilidades multitarea, la inteligencia fluida y otras capacidades, por supuesto no en exceso, pero sí digamos que algunas aplicaciones y algunos escenarios, a pesar de no estar orientados hacia salud mental, tienen una influencia. Y entonces ahí viene ese balance entre beneficios y entre riesgos. Entonces acabamos de ver lo malo. Hay una excesiva exposición a pantallas, una excesiva exposición a no solo pantallas del celular, sino por ejemplo también personas que todo el tiempo están viendo series, ese tipo de cosas. Se ha demostrado influencia en temas de salud mental. Ahora bien, vemos por ejemplo que ese uso de redes sociales, por ejemplo, tienen asociaciones negativas con el bienestar mental. Hace que inclusive el crecimiento social y emocional, y es algo que estamos viendo en nuestros niños, esa interacción entre pares, puede generar, digamos, algunos escenarios. Y entonces aquí esta recomendación de este estudio es una cosa muy bonita, y es que la responsabilidad no solo está en los profesionales de la salud.
los padres también, o sea, es algo de familia, de contexto, en el colegio. Y para nosotros los adultos, mire que es una responsabilidad, y es que nos toca gestionar el propio tiempo frente a las pantallas. Y esto es algo muy importante. Nuestro celular tiene en este momento, y ustedes lo pueden consultar, cuánto tiempo ustedes duran en las pantallas. Seguramente durarán más de 3, 4 horas al día, y seguramente si viéramos cómo es el histórico, a medida, y algo que exacerbó un poco este escenario, pues fue la pandemia, duramos más tiempo en las pantallas que antes, y esto por supuesto tiene un efecto. Pero bueno, no todo es malo, y aquí quiero mostrarles esta experiencia que hicieron en el MIT, y es que empezaron a desarrollar un chatbot inteligente. Lo probaron en un ensayo clínico, lo probaron con las personas, e identificaron que de pronto las personas se sienten un poco más cómodas para los temas de salud mental. Lo probaron en 4 alteraciones: trastorno depresivo, trastorno de ansiedad y riesgo clínico de alimentación y la ingestión, trastornos alimentarios. Y esto tiene que ver un poco con la necesidad, y de pronto una de los primeros hallazgos tenía que ver con que las personas se sentían más cómodas vinculadas al chatbot. Por supuesto, y aquí viene un asterisco grandísimo, cuando veamos los kits y cuando tengamos estas herramientas, no el interés, fíjese que es basado a lo social, y entonces no es reemplazar, y aquí hay un asterisco, como les digo, grandísimo, no es reemplazar al profesional, sino que estas herramientas se vuelvan un apoyo para el profesional. Y estamos generando este tipo de herramientas para que esto funcione. No es lo único, digamos, eso lo vemos muy lejanos. Aquí algunos nos decían, mire, existen herramientas para eso. Bueno, lo primero, no tengo conflictos de interés, ninguna de estas herramientas tengo relación con ellos, pero estas herramientas, que son algunas de las que les vamos a mostrar en el kit, por ejemplo, han mostrado cómo funcionan para temas de, por ejemplo, estrés, ¿sí? Reducir estrés. Y entonces se sustentan que estrategias como el mindfulness, estrategias como el yoga, la meditación, también funcionan, y entonces no se necesita en todos los casos ir a un centro de mindfulness, ir a un centro de yoga, sino que también podemos autogestionarlo con las herramientas. Entonces aquí es donde de pronto tenemos un espacio grandísimo, donde podemos trabajar de una forma muy novedosa para poder gestionar nuestra salud mental. Esto se ha retratado en la literatura internacional. Miren que en China, en Francia, se han preocupado por esto y han buscado algunas herramientas en las App Store. Y entonces mire que concluyen que hay elementos útiles y que algunos están basados en evidencia, pero no están tan centradas al paciente, sino como en una general, ofrecer el servicio. Por ejemplo, en este estudio francés mencionan falta de evidencia, pero mencionan que son de buena calidad, pero algo muy importante, y es que algunos se muestran reacios a utilizarlas en la práctica profesional, y eso hace parte de la transformación digital, y pienso que es algo que también nos toca involucrar, y es que el profesional se apoye en estas herramientas para que no solamente, o sea, le ayudemos, y eso es un concepto bien bonito, que es darle capacidades a nuestros pacientes. O sea, no pudiéramos esperar que las personas y que las comunidades tengan que depender siempre de nosotros, sino que debemos generar capacidades. Por ejemplo, algunas cuentan con evidencia científica sólida, pero pues necesitan validación. Y digamos que ahí es algo que, si aquí tenemos, me imagino, investigadores, pues necesitamos trabajar. Entonces, ¿cómo hacer el uso responsable de estas herramientas? Y estas son algunas recomendaciones pues para ustedes y para sus comunidades. Lo primero es informarse y ser crítico. No existe la app milagrosa. No sé si ustedes han vivido, de pronto les llega la publicidad en Instagram o en las redes sociales, en donde dice, mire, escuche esta música, este sonido, y le va a curar el TDAH, ¿sí? No existen las herramientas milagrosas, o sea, ni siquiera con una psicoterapia, mejor dicho, espectacular, se pueden lograr resultados tan en poco tiempo. Entonces, si usted tiene las capacidades, digamos, para poder, por ejemplo, tener las apps y poderlas generar, busque si tienen estudios que lo respalden. Esto de pronto para las comunidades no es tan fácil, ¿no? Y algunos dirán, pero ¿cómo hago para buscar el estudio? Busque la asesoría del profesional de la salud. Infórmese. Una cosa que uno puede hacer es mirar las opiniones y las reseñas de los usuarios. Es decir, en la App Store uno ve cómo salió, cómo buscar, cómo le fue, qué encontró.
y digamos que no basarse solamente en las primeras, también está ahí una parte de marketing ahí, entonces ponen buenos comentarios, sino también traten de profundizar. Digamos, estamos en una era donde la información está en la mano. Y también tenemos herramientas de inteligencia artificial, tenemos IA generativa en la mano y podemos buscar un poco más sobre la app y pedirle que nos haga un análisis crítico antes de descargarla, antes de usarla. La segunda recomendación, priorice la privacidad y la seguridad. Trate de revisar las políticas de privacidad y los términos de uso. ¿Por qué? Muchas veces estas apps utilizan, y es lo que pasa con, por ejemplo, ChatGPT, utilizan sus datos para entrenarse. La forma como los algoritmos de Machine Learning o el aprendizaje automático, la forma como las máquinas generan esas capacidades es mediante un entrenamiento empírico, es decir, se exponen a los datos y entre más datos tengan, pues mucho mejor. Entonces tenga mucho cuidado con sus datos, tenga mucho cuidado con dar información y considere la privacidad y la seguridad y pregúntese sobre dónde van a estar los datos que yo estoy dando y que estoy enviando en esta app. También tenemos una tercera recomendación y es complementar, no reemplazar. Estas tecnologías pueden ser herramientas de apoyo, pero la recomendación es siempre, si usted ve que esto es un problema, que ya esto se está sintiendo, que esto es un problema para su salud, consulte al profesional. Y en este caso, digamos que en el nivel primario de atención, el médico debe ayudarle a gestionar este tipo de cosas. En psicología, para eso están los programas para cerrar brechas, está MHGAP, que ahorita lo mencionábamos, y estos profesionales están capacitados específicamente para este tipo de eventos en salud mental. Primeros auxilios. Entonces, déjense también apoyar y recomendar por los profesionales de la salud. Finalmente, establecer límites, ¿sí? Definir momentos específicos, evitar la dependencia, a pesar de que estas apps pueden y están orientadas a temas de salud mental, evite ser dependiente de estas enfermedades, de estas apps, perdón, y tenga en cuenta el alcance. ¿Cómo es eso de tener en cuenta el alcance? La app no le va a curar, ¿sí? Esto es algo importante. Las apps son de apoyo y hay que ser realista en el alcance. Si usted necesita una intervención terapéutica, si usted necesita, están los profesionales de la salud. Entonces, muy bien. Bueno, se me olvidaba esta última recomendación. Alfabetización digital. Es algo que nos toca hacer y que nos toca empezar a trabajar y es darle nuevamente, perdón que sea insistente, capacidades a las comunidades, alfabetizarlos en temas digitales y ayudarles a que tomen decisiones informadas, a que conozcan cómo funciona ChatGPT, a que conozcan cómo funciona la app, qué hay detrás de esa app. Por supuesto, y entonces ahí viene la cuestión, bueno, y si yo, profesional de la salud, no sé cómo funciona, ¿cómo le voy a explicar? Eso también es un proceso de alfabetización digital. O sea, debemos informarnos, aquí hay muchos profesionales de la salud o hay gestores de salud mental. Antes de recomendar tenemos que saber cómo funciona y tenemos que identificar cómo esos modelos y en algunos casos algoritmos complejos van a poder aplicar, digamos, y van a poder resolver problemas o van a poder ayudar, en este caso, como lo hemos mencionado. Sobre todo con este creciente uso de herramientas de inteligencia artificial, redes neuronales, todo esto, es importante y digamos que es uno de los aspectos éticos que incluso ha presentado la OCDE, el marco ético para la IA en Colombia, y es la responsabilidad, pero también la transparencia, o sea, que sepamos cómo funcionan. Y la mejor manera es hacer alfabetización digital en salud. Esta es la herramienta que les tenemos, este es nuestro kit de herramientas, entonces ustedes aquí pueden tomar captura pantallazo al QR. Ahorita les vamos a compartir el link para que puedan acceder, pero es un kit de herramientas para diferentes escenarios en salud mental. Aquí aclaramos algo importante y se los vamos a mostrar a continuación. Entonces ustedes van a encontrar las apps, ¿sí? Ustedes pues las pueden buscar en el App Store, en el Google Play, bueno, donde necesiten. Y está primero el nombre de la app, la explicación y qué tipo de licencia tiene. Entonces van a encontrar, por ejemplo, estas que son freemium y es que al principio como que la cosa es gratis, pero después empiezan a cobrar o hay ciertas funciones que son de pago. Hay unas apps, por ejemplo, que son gratis. Aquí tenemos esta y son programas de mindfulness para niños, adolescentes y adultos
desarrollados por psicólogos y esta, por ejemplo, es gratis, esta es free. Tenemos, por ejemplo, estas con enfoques específicos para TDAH. Sí, esta, por ejemplo, es gratuita. Tenemos, por ejemplo, esta que tiene algunas funciones gratuitas y así sucesivamente tenemos varias apps que vale la pena que ustedes puedan consultar, que ustedes puedan explorar, que ustedes puedan conocer y que también puedan recomendar. Esto es algo importante. Desde la política pública hay una herramienta muy importante y es la línea 106. La línea 106 funciona, aquí en Bogotá, por ejemplo, es muy robusta, ¿sí? Funciona, ya les vuelvo a colocar el QR para que lo vuelvan a tomar. De hecho, si quieren pongámoslo nuevamente, aquí está el QR. La línea 106 es una línea de atención y es, lo que ahorita lo decía la doctora María Cira, esos centros de escucha. La línea 106 es una línea que se ha generado específicamente para esto, para que alguien me pueda escuchar. Y entonces miren eso paradigmático entre la interacción objeto-objeto, ¿sí? Y el desarrollo que tiene que ver con la necesidad de que alguien me escuche. Entonces esa línea está destinada para eso. ¿Listo? Ya les comparto el link aquí por el chat para que lo puedan consultar y para que lo puedan socializar. ¿Listo? Que es un poco más fácil de pronto el QR por la calidad de la imagen o por mi computador. De pronto no se ve tan bien, pero ahorita les comparto el link. ¿Listo? Y pues con esto queremos agradecerles por habernos escuchado, por haber atendido a este espacio. Esperamos que estas herramientas hayan sido de mucho interés, que les hayamos dejado algo que sirva. Y nuevamente muchas gracias a Así Vamos en Salud por esta invitación y por habernos permitido participar en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wanderley, por este espacio muy interesante todo. Por acá nos dicen que por favor le regalemos las diapositivas. Yo creo que sí se las podemos pasar por PDF a los que estén interesados, creo yo, acá. Y nuevamente les agradezco a todas las personas que se conectaron con nosotros en este espacio. Como saben, esto ya queda grabado a través pues de nosotros, de Así Vamos en Salud, y nos encuentran en el canal de Así Vamos en Salud en estos días, creo que entre martes más o menos. Entonces, gracias. Hay muchas personas que nos están agradeciendo por este espacio. A ustedes mil y mil gracias por todo este conocimiento tan interesante que nos dieron. Muchas gracias por el espacio. Esperemos que tengan una excelente noche y les estaremos contando qué más seminarios se vienen también para esta estrategia de participación ciudadana en salud, Salud en Facilito. Muchas gracias a todos los participantes y una excelente noche. Alejandra, estamos compartiendo en el chat el enlace de la herramienta. Maravilloso, listo, claro que sí. Y si les parece, también la vamos a enviar por el grupo, la comunidad de WhatsApp que tenemos de Salud en Facilito. Por acá yo la voy a copiar y también la voy a enviar por ahí. Permítanme un segundo, que tenemos a más de 500 personas por esa comunidad. De nuevo, mil y mil gracias a todos los que se conectan. Veo ahí nos están llegando muchos mensajitos, entonces muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros conectados en esta noche. Listo. Chao.